Continuando con los segmentadores de datos, vamos a hacer un paso primero que habíamos olvidado. En el campo de género, por el campo de género, acá arriba, el campo de género, vamos a ir al final de las bases de datos. ¿Qué vamos a hacer acá? Posicionar al final de las bases de datos, vamos a insertar una función. Para trabajar con funciones debemos ir a esta sección que está acá, donde dice f de x, para poder insertar la función que queremos. Se nos abre una ventana acá, como podemos ver aquí, una categoría que nos interesa aquí, que se llama matemáticas y trigonométricas. Buscamos allí en esa área, de todas maneras la volvemos a seleccionar, matemática y trigonométrica, y en la parte inferior acá donde dice donde están las funciones. En este caso nos interesa la función que se llama subtotales. En este caso se llama la función subtotales, la que tenemos ahí resaltado en azul. Al decirle aceptar, se abre lo que se conoce como el asistente de función. Fíjese que acá nos pide el número de función y en la parte inferior acá nos pregunta que el número de función es un número que está comprendido entre el 1 y el 11, que nos determina el tipo de función a calcular. Vamos a verlo acá un momentito acá, ¿verdad? La función de subtotales, que simplemente devuelve el subtotal de una lista o base de datos, es lo que nos dice el subtotal acá. Esta función de subtotales se utiliza solo y únicamente para con las bases de datos. Fíjense acá, el número de función nos está indicando que el número de función está comprendido entre el 1 y el 11. Para nosotros ver acá, ¿verdad? Nosotros trabajar, si queremos sumar, vamos a trabajar con el número de función 109. Si deseo trabajar con los valores numéricos y solamente quiero contar, en el dado de cuántos artículos por menos deseo terminar, voy a usar la función 102. Como quiero contar y los datos son alfanuméricos, debo usar la función 103, que se llama contará. O sea, ¿me explico? Son alfanuméricos acá, la columna está escrito en texto, entonces el número de función a utilizar va a ser el 103, ya habíamos dicho. Las referencias. Las referencias son los datos que están dentro de la base de datos, o sea, todos estos datos que están acá son los que debemos seleccionar dentro de mi base de datos para poderlo trabajar. Pero para no hacerlo con el mouse, vamos a hacer una forma más sencilla. Lo posicionamos debajo en el último registro, como podemos ver acá. Nos coloco una línea punteada y procedemos a usar las teclas Control Shift, ¿verdad? Para poder seleccionar, y la tecla por arriba para poder seleccionar los datos que nosotros deseemos. ¿Bien? Nos posicionamos acá en los datos y con Control Shift podemos hacer la selección correcta. Como pueden ver, selecciona tabla 12, ¿verdad? Y el campo género. Nos da ahí un resultado, aquí en la parte inferior nos da un resultado y le decimos aceptar. Cuando le decimos aceptar, él sencillamente nos coloca el resultado al final de la base de datos. Ven acá, ¿qué vamos a hacer con este valor? Lo voy a copiar, simplemente vamos a copiarlo. Puede ser con control C y nos posicionamos al principio de la red. Aquí seleccionamos, insertamos una fila, no hay espacio, ¿verdad? Insertamos una fila y procedemos a pegar la fórmula en la parte superior del mismo, en la superior de los campos. Vamos a aprovechar este momento, vamos a insertar entonces unas 6 filas más, teniendo los espacios, los segmentadores de datos. Vemos el resultado en la parte superior, ¿verdad? Vamos a proceder entonces a colocar un elemento, una etiqueta, ¿verdad?, que nos permita ver el resultado. Voy a insertar etiqueta, seleccionamos forma y aquí seleccionamos alguna de estas formas que tenemos acá y la dibujamos allí. Para ver el valor dentro de esa etiqueta debo ir a la barra de fórmula con el elemento seleccionado, colocamos igual y seleccionamos la celda que contiene el valor. Al pulsar enter lo vamos a ver dentro de la etiqueta, cambiamos el tamaño de la misma, ¿verdad?, para simplemente cambiar el tamaño de la misma para algo representativo, y al final la central. Perfecto.